son una novedad en el ordenamiento jurídico aragonés, ¿no? Por lo tanto, cambia sustancialmente la situación cuando en el 2018 se aprueba la Ley de la Actividad Física y del Deporte en Aragón, donde ya contempla en los artículos, si no recuerdo mal, 41 y 45, referente a los estatutos de las mismas, que se tendrán que sujetar a las normas de buen gobierno estatales y autonómicas en cuanto a transparencia, y por otra parte les imponen unas obligaciones en sus estatutos, ¿no? No es cuestión simplemente hacer esa referencia, ¿no? En relación con el otro tema que va a comentar Fernando, señalaros que no es tampoco una... Claro, ahora es importante, digamos, a estar muy atentos a las novedades, pero no es una cuestión nueva en el ordenamiento jurídico ni aragonés ni estatal. He recogido, porque además soy ya muy mayor y ya en esto tengo experiencia, y recojo un comentario que hice porque alguna vez hasta el Tribunal Supremo una distinción entre modalidad y especialidad. El fútbol sala en Aragón durante un tiempo fue incluso federación reconocida por el Tribunal Superior de Justicia, perdí en la primera instancia, pero después en casación el Tribunal Supremo confirmó la jurisprudencia que ya tenía anteriormente, incluso constitucional, que el fútbol sala era una especialidad dentro del fútbol, y así ha quedado la situación. Pero ahora, Fernando, efectivamente en otras federaciones está abierto el tema. Y en mis datos, aunque ahora no estoy del letrado de la comunidad autónoma, estoy en la Cámara de Cuentas, pero en mis datos en estos momentos no hay judicializado ningún tema en Aragón, pero no quiere decir que mañana, precisamente cuando dices que no hay ninguno, a lo mejor mañana tenemos ahora el reconocimiento de una modalidad, y después para la federación es la Dirección General de Deportes, ¿no? Después, sí que en la ley aragonesa del deporte también hay una situación ahora de reconocimiento de modalidad por cada federación por una modalidad, como es lo tradicional en el régimen deportivo. Sí que aparecen ahora dos federaciones que no tienen una modalidad: Federación Aragonesa de Especialidad, Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales, que está desde el 93, y después se abrió el tema a federaciones deportivas de discapacitados. Se introdujo una modificación en el 2011, creo recordar, pero esas modificaciones se han incorporado, esos mismos artículos con diferente número, a la vigente ley del 2018, ¿no? Por lo tanto, ahora tenemos que en esas federaciones, pues lógicamente no hay en la modalidad, ¿no? Y después recojo, para que lo veáis, una cosa que te lleva a la reflexión en lo que pasa a veces a los dos deportes que me gustan. No soy del único deporte, soy del fútbol y del ciclismo, pues he ido a ver fútbol y ciclismo como recogen las especialidades y modalidades correspondientes. Y veréis en la documentación que os llegará lo que dicen los estatutos de la Federación Española, de cada modalidad, y de la Federación Aragonesa. Entonces, por ejemplo, en el fútbol solamente habla de fútbol sala y fútbol playa, la española. También en Aragón se habla de fútbol 7, incluso un reglamento después hay fútbol 8 también en ciertas categorías. Y en el ámbito del ciclismo, que da lugar también a cuestiones que veremos, pues habla de ciclismo en pista, ciclismo en ruta, ciclismo en bicicleta todoterreno o mountain bike, ciclismo adaptado, ciclocross, ciclismo urbano, ciclo indoor, ciclismo para todos, cicloturismo, ciclomontañismo. Ya veis, está abierta. También hice un comentario que está en la página web, también lo cito, de la Asociación Aragonesa de Derecho del Deporte, al hilo de la modificación de ciclismo, en el sentido que se incluía en la Federación Española las modalidades de juegos online también, que están introduciendo ahora las federaciones con objeto de evitar que empresas privadas u otras federaciones que pueden aparecer, también con previa discusión, el hecho de estar practicando el ciclismo en tu ordenador, es ciclismo, el fútbol, eso ya sería la primera. Pero sí que es cierto que hay un miedo en las federaciones españolas y aragonesas, en el sentido que amplían, porque si no ven que pueden crearse federaciones paralelas u otras entidades que les eliminan. Por lo tanto, eso es un poquito lo que he recogido. Ya no quiero aburriros nada más, porque lo importante es lo que van a deciros, y simplemente que me acaba de llegar un mensaje que la secretaria de la asociación no puede estar por tema de salud, pero que está con vosotros en el asunto. Y ya dejo la palabra a Luis Burillo para que nos exponga sobre su ponencia sobre cumplimiento normativo y transparencia. Pues vamos a pasar con Luis. Gracias, Manuel. Eso es, así muy bien. Venga. Lo único ahí, Manuel, no, la presentación para los que ahora eso es, así no te preocupes. Ahora no.
Perfecto. Venga, gracias. Bueno, por mi parte, desde luego, agradecer tanto a la asociación como, desde luego, para mí es un honor compartir mesa tanto con Fernando como con Manuel. Nos conocemos hace muchos años y, desde luego, para mí es una alegría poder compartir mesa con vosotros. Entrando en materia, respecto a transparencia, realmente la exposición va a ser un poco, por un lado, crítica y por otro lado, de alarma. Respecto a transparencia, es evidente que la transparencia tiene una finalidad que ha venido para quedarse. La ley 10 del 90 no recogía absolutamente nada, como ha dicho Manuel, pero los problemas que se suceden en el tiempo nos lleva, si no es una cosa es otra y si no, la de al lado, nos lleva a que la transparencia sea imperiosamente obligatoria para todas las entidades. Imperiosamente obligatoria, desde unos puntos de vista o desde otros. Ese es el primer paso para dar el cumplimiento, para hacer cumplimiento normativo. Por tanto, es imprescindible. Y en ese sentido, la ley estatal viene a recoger en los artículos 59 a 61, expresamente en el artículo 61, el supuesto de transparencia. Lo remite a la ley, lo remite a las federaciones nacionales y a la liga, pero como bien ha dicho Manuel, nos tenemos que referir a la legislación autonómica. La legislación autonómica es muy clara. Se tiene que dar cumplimiento por parte de las federaciones deportivas con carácter obligatorio, es decir, ahí no hay absolutamente ninguna duda. Las federaciones deportivas tienen la obligación de cumplir la ley de transparencia y los clubes tienen la obligación de cumplir con la ley de transparencia en sus artículos de publicidad activa y de puesta a disposición de información en función de las subvenciones que hayan obtenido en relación con su presupuesto. Si tienen más de 100.000 euros o tienen más de 25.000, pero supone más de la cuarta parte, tienen la obligación de cumplir con la ley de transparencia. Y digo que es imperioso el cumplimiento porque existe una relación directa entre la transparencia y los resultados deportivos de cada uno de los integrantes de las federaciones deportivas. Ya se hizo un estudio a instancia del Consejo Superior de Deportes en el que se analizaban los resultados de todas las federaciones deportivas de los 10 países más importantes del mundo y se vio que existía relación directa obligatoria entre transparencia y cumplimiento normativo y los resultados deportivos. ¿Por qué? Porque se optimizan. El Plan Estratégico de Derecho de Deporte Aragonés dice exactamente el primer requisito, el primero de los elementos en la evolución, tiene que ser transparencia y cumplimiento. Y así lo recoge la ley aragonesa. Ya he dicho, la ley estatal, desde luego la ley 10 de 1990 no lo recogía, evidentemente tenía otras muchas cosas que regular en ese momento, no era objeto de controversia, pero evidentemente los problemas que ha habido que se han sucedido en el tiempo ha llevado a considerar, y desde mi punto de vista debería ser elemento esencial, las normas de gobernanza, el código de buen gobierno y la transparencia como elementos esenciales reguladores o que se entren dentro de la filosofía de cada una de las federaciones deportivas. Y digo esto porque tanto la transparencia y el buen gobierno son conceptos diferentes que ahora veremos. Muchas veces nos metemos en el mismo. Transparencia y buen gobierno son conceptos diferentes y son obligaciones diferentes que ahora separamos. La ley estatal se refiere a federaciones nacionales y ligas profesionales. Sin embargo, es necesario afirmar que tanto las federaciones nacionales va a establecer la obligatoriedad de que las federaciones territoriales cumplan con la ley de transparencia y con la obligación de cumplimiento normativo por vía subvenciones y ayudas. Hay que recordar en el artículo 50D de la ley estatal que se establecen las obligaciones de que las federaciones territoriales cumplan con la obligación de transparencia y además los reglamentos generales que regulan las competiciones no territoriales, por ejemplo en el fútbol, Primera Red, ya establecen la obligación de cumplir con las obligaciones de transparencia. Es decir, desde arriba hasta abajo, la filosofía de cumplir con los protocolos de cumplimiento y con la transparencia se van
hacer obligatorio. La doctrina, y aquí una breve crítica sobre la ley, la doctrina está de acuerdo en afirmar el carácter asistemático de los artículos 59 a 61. Desde luego, se podría haber regulado sobre todo el que corresponde a cumplimiento de otra manera y de una manera, entendemos, más exhaustiva. Hablando ya de las obligaciones de transparencia en Aragón. Ya lo hemos dicho, la Ley 16/2018 de Actividad Física y Deporte habla expresamente de la obligación de transparencia para irse a la Ley de Transparencia. Y los artículos 4 y 8, el artículo 4 dice expresamente que son las federaciones deportivas en lo que corresponde a las actividades sujetas a derecho administrativo. Por tanto, obligatorio. Y el artículo 8 se refiere a los clubes deportivos y entidades, sociedades anónimas deportivas que cumplen con los mínimos de subvención. Pero es que además, y eso a veces se nos olvida, también es obligatorio para las fundaciones que están vinculadas a las federaciones deportivas y a las administraciones públicas locales. Hay algún supuesto de fundación vinculada a administración local que tiene esa obligación de dar cumplimiento a transparencia. La legislación autonómica aragonesa es totalmente asimétrica respecto al resto de legislaciones de otras comunidades autónomas. Totalmente asimétrica. Aquí se establece una obligación, que ahora lo veremos, una obligación de publicidad activa y de puesta a disposición. En esa obligación de publicidad activa, y por ir directamente al grano, porque el tiempo es corto, se establece la obligación de que las federaciones deportivas en su página web introduzcan una serie de información que es la establecida en la ley de transparencia. Y esa información tiene que estar actualizada cada cuatro meses. Es decir, es una obligación muy relevante. Pero es que además se establece, cosa que no ocurre en la mayoría de las legislaciones del resto de las comunidades autónomas, se establece una obligación de puesta a disposición de información para el solicitante. Ya digo, esa obligación no está establecida en otras legislaciones. Por tanto, es una legislación asimétrica. Y diríamos, bueno, pues si es asimétrica, ¿en qué nos...? Bueno, joder, tengo una serie de obligaciones superiores a las que tienen otras comunidades autónomas. Desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista, esa obligación es beneficiosa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la publicidad, como hemos dicho, es buena. La transparencia es buena para los resultados deportivos. Ahora bien, ¿qué ocurre? Necesitamos medios para desarrollar, incorporar en nuestras federaciones o en nuestros clubes esa publicidad. Tiene que haber una persona que se dedique a hacer esa publicidad activa. Por tanto, necesitamos dinero. ¿Qué ocurre? Desde luego, desde la última revisión que yo hice de todas las federaciones deportivas aragonesas, y me duele decirlo así, ninguna cumple con la ley de transparencia. Ninguna. Unas más, otras menos. Pero ninguna cumple con los requisitos de la ley de transparencia. Ni en la obligación de puesta a disposición, ni en la de publicación en la página web de la información que aparece recogida en la ley. Claro, los artículos 12 y siguientes. Claro, eso es un problema. Y digo, es un problema ¿por qué? Porque la accesibilidad a las subvenciones depende del cumplimiento de la ley de transparencia. Y además son los secretarios de cada una de las federaciones deportivas los que tienen que certificar que dan cumplimiento a la ley de transparencia. Dicen, certifico que doy cumplimiento a la ley de transparencia. Bueno, yo entiendo que es un riesgo. Desde luego, de la revisión, porque la exigencia de dar cumplimiento a la ley de transparencia y a la publicidad activa es muy relevante. Y por tanto, dar cumplimiento requiere de muchos medios. De tal manera que al final nos encontramos en el pez que se muerde la cola. Es decir, como necesito medios, no puedo tener una publicidad activa cumplida y por tanto no debería acceder a las subvenciones, cosa que en el fondo está ocurriendo. La última orden que se ha publicado por parte de la Consejería excluye expresamente del cumplimiento de la publicidad activa a los clubes y a las federaciones deportivas para dejar solo a las sociedades anónimas. Esto está incluido simplemente en la última orden que se refiere exclusivamente a los clubes que están en primera categoría.
Bueno, no, entiendo que eso no se va a desarrollar en lo siguiente, porque la ley es clara, la ley, tanto la ley de subvenciones como la ley de transparencia es clara, que las federaciones y los clubes tienen que dar cumplimiento. Yo es una cuestión que vengo diciendo repetidamente, incluso en Barcelona, en la última reunión de la Asociación Española de Derecho Deportivo, que resulta imprescindible que por parte de las federaciones deportivas aragonesas se dé cumplimiento a la ley de transparencia. Y eso no es gratuito, lo sabemos, pero es bueno para el desarrollo y en los resultados económicos de los resultados deportivos, tanto de cada uno de los componentes de las asociaciones. Y además tiene un efecto reputacional. Estamos viendo repetidamente los problemas que se están dando por federaciones deportivas o por clubes. Resulta imprescindible dar cumplimiento a la ley de transparencia. Es decir, la puesta a disposición de la información es básica porque es el primer paso para dar cumplimiento a la normativa. Eso me gusta dejarlo claro. Es decir, es imprescindible dar cumplimiento a la ley de transparencia y todas las federaciones territoriales tienen la obligación de dar cumplimiento y determinados clubes también. Ya se han producido resoluciones por parte de Transparencia en Aragón, tanto respecto a clubes que no cumplen como respecto en un supuesto a una federación. Bueno, se refieren al mismo club, pero ya hay 3 resoluciones. Es decir, no es un asunto que esté pasando desapercibido para la administración. Por tanto, hay que cumplir. Entrando en gobernanza, buen gobierno o cumplimiento normativo, decía que cumplimiento no se expresa bien en el artículo 60 cuando habla de buen gobierno. Estamos hablando en la práctica de cumplimiento normativo, lo que tantas veces oímos en la televisión. Sí, por favor. Lo que tantas veces oímos en la televisión de mi departamento de compliance. Los departamentos de compliance son obligatorios. Realmente, desde mi punto de vista, son obligatorios. La ley establece que son obligatorios para la Liga de Fútbol Profesional y son obligatorios para las federaciones territoriales. Bueno, esto es una obligación para ellos, pero también entiendo, desde mi punto de vista, que resulta obligatorio para las federaciones territoriales. Y creo que me vais a entender rápidamente cuando diga la causa. Nos encontramos con que voy directamente, porque estoy saltándome las diapositivas. Luego estarán las diapositivas colgadas. Colgaremos la presentación. Me paro en esta, la 17.5. El artículo 17.5 establece que mediante certificado emitido por los secretarios de la entidad, el efectivo cumplimiento de los requisitos de la realización de las actividades de subvención. El artículo 17.5 habla expresamente de la necesidad de que los secretarios certifiquen que dan cumplimiento a la ley de transparencia. Y con ello acceden a la subvención. Y además asumen la responsabilidad personal de dar cumplimiento a la ley de transparencia. Bueno, esto, desde mi punto de vista, es un problema. Entrando al buen gobierno. Bueno, ¿el buen gobierno qué es? Porque decimos buen gobierno, cumplimiento. El buen gobierno es un sistema integrado de gestión del cumplimiento en diferentes ámbitos. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer, o lo que se tiene que hacer, es analizar los protocolos de funcionamiento de las federaciones deportivas o de los clubes. Analizados esos protocolos de actividad, es decir, yo qué tengo que hacer para contratar a personal, qué tengo que hacer para contratar un servicio. Por tanto, son protocolos de cumplimiento en el que se analiza cómo actúo, cómo voy a actuar. Identifico, por tanto, los protocolos de funcionamiento, analizo los riesgos que tengo, concreto la persona física encargada de ese control, que tengo que tener lo que llamamos un compliance officer, un oficial de cumplimiento, y informo sobre posibles riesgos. El canal de denuncia, el famoso canal de denuncia.
viene obligatorio la implantación de canales de denuncia, en el que cualquier persona pueda informar al órgano, en este caso las federaciones o los clubes, de la comisión de irregularidad. Se establecen sistemas disciplinarios y se hacen revisiones periódicas. ¿Qué obligaciones existen? ¿Obligación legal de implantar los protocolos de cumplimiento? Tienen las federaciones nacionales en el artículo 60D, en el artículo 60, las ligas de deporte profesional y los clubes y las sociedades anónimas adscritas a la Liga de Fútbol Profesional y ligas profesionales, y existe la recomendación de implantar por las obligaciones a las que están. ¿Para quién? Para las federaciones territoriales y para los clubes y sociedades anónimas deportivas que no están recogidas en los apartados anteriores. ¿Por qué motivos? Sabéis que las federaciones territoriales y sobre todo los clubes están teniendo problemas. Materia de seguridad social, materia laboral. Materia laboral, por citar problemas, voluntariado y control horario de la actividad del personal laboral. Por poner un ejemplo. Obligaciones en materia tributaria. Obligaciones en materia de asociacional, de asociaciones y club deportivo. Pero es que la normativa autonómica en materia de subvenciones establece las obligaciones de que cumplamos la ley. En normativa LGTBI, obligaciones derivadas en materia de la Ley de Memoria Democrática. Obligaciones en normativa medioambiental. En la normativa por razón de género, en la ley, obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y, un segundito, y obligaciones derivadas de igualdad de género. Todas esas obligaciones, si las incumplimos, tampoco nos permiten acceder a la Ley de Transparencia y en consecuencia a las subvenciones que establece la ley. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Implantar los protocolos de cumplimiento normativo. Con la implantación de protocolos de cumplimiento normativo le permitirá al club o a la federación dar cumplimiento a las obligaciones de ese ramillete de legislación que conocéis, que resulta muy difícil cumplir si no se protocoliza, le permitiría dar cumplimiento a la normativa en ámbito 360 grados. ¿Cómo se debería cumplir, cómo se debería implantar los protocolos de cumplimiento normativo? Primero, hay que tomar la decisión por el órgano de dirección, por el órgano que rige la federación o el club. En segundo lugar, se analiza todos los protocolos o se implantan protocolos de cumplimiento y se analizan los riesgos. La mayoría de los clubes o la mayoría de las federaciones conoce perfectamente dónde están sus riesgos operacionales. Conoce exactamente dónde puede tener un problema con Hacienda Pública. Conoce perfectamente dónde puede tener un problema laboral. Se hace un mapa de riesgo en el que se analiza dónde están los problemas y se hacen unas propuestas de solución a esos problemas. Se recogen expresamente en informes en los que se plantea la solución a esos problemas, de forma periódica. Y se plantean soluciones que tienen que ser revisadas cada 3, 6 o 9 meses. Esa es la forma de dar solución a los problemas de legislación con los que nos encontramos. En ámbito 360 grados, ya digo, con el objetivo de dar cumplimiento a toda la legislación que nos impediría acceder a subvenciones, pero que también nos puede generar un problema reputacional, como vemos diariamente. Por tanto, de lo que se trata es de generar todo ese proceso de cumplimiento normativo, tomar la decisión, nombrar un compliance officer, preparar un canal de denuncias y desarrollar todo el proceso de cumplimiento normativo, con el análisis de protocolos, análisis de riesgos y las propuestas de soluciones. Ese es el sistema completo que se debería desarrollar y que desde nuestro punto de vista debería ser una solución tanto para clubes que tienen graves entradas de dinero, importantes entradas de dinero
por vía subvenciones y desde luego para las federaciones deportivas, porque además canalizan, como órganos delegados del derecho administrativo, canalizan una serie de elementos públicos. Esa es lo que nos viene a decir la legislación estatal y que además se está desarrollando en legislación autonómica. Por tanto, esas son las dos propuestas. Desde luego, desde ley de transparencia es obligatorio, ya es obligatorio hace mucho tiempo, y desde luego desde el cumplimiento la ley estatal lo que nos viene a decir, implementen estos protocolos porque va a resultar obligatorio para todos los operadores deportivos estatales. Y con eso, desde mi punto de vista, está brevemente explicado tanto transparencia como cumplimiento, los problemas con los que nos encontramos hoy y cuáles son las propuestas de solución de futuro. Gracias. Vamos a dejar de sitio, si acaso a Fernando, hacemos cambio de silla. Vamos a dejar de compartir porque... Bueno, buenas tardes a todos. Al agradecimiento previo manifestado tanto a los que nos dedicamos al tema del derecho deportivo como a la Escuela Aragonesa del Deporte. Es verdad que yo creo que las dos ponencias son un punto ladrillo, vamos a decirlo así, suavemente, y un poco demasiado técnicas. No obstante, yo voy a intentar hacerlo, aunque las diapositivas son 12 o una cosa así, voy a intentar hacerlo bastante breve. Lo primero es explicar un poco lo que son las modalidades deportivas, luego, bueno, pues, dentro de ellas, pues, su situación en la vieja y la nueva ley, las características que tienen que tener, lo que son las especialidades que por fin son definidas en la ley. Aquí también hablaremos de lo que son las disciplinas deportivas, que son lo que antes llamábamos subespecialidades. Y he añadido una cosa que si nos da tiempo al final lo meteré y si no, pues lo dejamos para otra ocasión, que es el tema de la oficialidad en las competiciones, en las actividades deportivas, que parece una tontería, pero genera cierta conflictividad. Muchos de vosotros, de los que me estáis escuchando, diréis, hombre, esto de las modalidades, bueno, pues parece claro, ¿no? Pues no. Primero porque utilizamos la palabra modalidad para hablar de deportes, pero muchas veces de las propias disciplinas deportivas, o sea, que es decir, del deporte final le llamamos modalidad, pero no, la modalidad la ley lo entiende como otra cosa. Un poco para contextualizar todo esto, yo creo, voy a una breve pincelada de una cosa que es muy básica del deporte, que es la estructura piramidal del deporte. El deporte en dos ámbitos distintos, el federativo y un poco el propiamente deportivo, está constituido siempre bajo una estructura totalmente piramidal. En el ámbito federativo, empezando por abajo, están los deportistas. Los deportistas se asocian en clubes para practicar un mismo deporte o varios deportes. Entonces, los clubes al final dicen, bueno, pues nos vamos a asociar y entre varios clubes vamos a constituir una federación para así poder competir entre nosotros, ¿no? Entonces ya crecen a las federaciones. Claro, en este caso vamos a poner a las autonómicas, que son las básicas, y luego están las estatales. Pero es que luego las estatales hacen lo mismo, lo propio,
con las europeas y luego ya entre las continentales con las mundiales. O sea que al final está la Federación Internacional, las continentales, en este caso serían las europeas, las nacionales, las autonómicas, los clubes y abajo el deportista. Con lo cual, bueno, pues es un poco lo que hay que tener en cuenta en lo que es la estructura. Y en el ámbito deportivo, pues si empezamos por abajo están las pruebas, o sea, que decir, o la actividad deportiva que se realiza, o sea, que decir, puede ser cualquier tipo de prueba. Estamos aquí en que se practica atletismo fundamentalmente, pues el lanzamiento de peso es una prueba. Luego están las especialidades, pues está dentro de la parte atlética de pista. Luego está, por encima de las especialidades, están, bueno, sí, esas pruebas se convierten en disciplinas, luego de las disciplinas en especialidades y luego ya en modalidades. Pero al final la modalidad es una cosa que ya veréis cómo genera más dudas de las que puede parecer al principio, porque sería la modalidad atlética, o la modalidad de ciclismo, o la modalidad de deportes de montaña y escalada. En la ley anterior, voy a citar, bueno, la ley de 1980 ya decía que los deportistas se constituirán finalmente en federaciones para practicar una modalidad deportiva. Era la única referencia que hacía. Por eso, como bien decía Manuel, esto no es un tema nuevo de esta ley, esto ya viene de antes. Pero es verdad que es una regulación que ha ido variando. En la ley del 90, la única referencia que se hace es a que solo podrá existir una federación española por cada modalidad deportiva. Bueno, dices, bueno, pues en fin, salvo las polideportivas de personas con minusvalías, que ese tema lo voy a dejar al margen, porque ese sí que sigue igual y entonces, bueno, no nos va a generar conflictos. Sí que decía que es competencia del Consejo Superior de Deportes el reconocer la existencia de las modalidades y al final lo que hace es utilizar lo que es la modalidad deportiva para reconocer a cada federación. Como bien ha dicho antes, solo puede haber una federación por cada modalidad. Lo que hace es decir, bueno, pues primero reconozco una modalidad y una vez establecida la modalidad, admito una federación sobre ella. Pero tampoco decía mucho más. Lo único sí que decía que los clubes deportivos podían practicar varias modalidades, así como las federaciones son únicas, los clubes podían ser de varias, salvo las sociedades anónimas deportivas que no le permitían más que participar en una única competición oficial, cosa que esto luego ahora ha cambiado. Pasaba simplemente con la antigua ley que, por ejemplo, clubes deportivos como puede ser el Real Madrid o el Barcelona tienen las secciones de baloncesto, las de balonmano, las de hockey, tienen varias, pero en cambio el Real Zaragoza no podía hacer lo mismo. Entidades que sí que tienen varias secciones, como puede ser el Betis, lo que hacían es que lo hacían a través de fundaciones o a través de... ponían el mismo nombre, pero en realidad son entidades distintas. En la nueva ley, lo que dice, viene a definir ya por fin lo que es una modalidad deportiva, considera que es toda forma de práctica de actividad físico-deportiva con características estructurales propias que tenga tradición, reconocimiento y reglamentación autonómica y nacional. Y entonces ya sí que dice que una modalidad puede tener varias especialidades deportivas y a su vez cada especialidad una o varias pruebas, que luego, la verdad es que la ley se hace un poco, como decían en mi pueblo, la pichina un lío con todas las denominaciones, aquí le dice con varias pruebas cuando en realidad luego habla de disciplinas, pero es que además la ley también habla de modalidad para una cosa y luego lo utiliza para hablar realmente de lo que son las disciplinas. Como es un tema bastante confuso, pues se va mezclando. Lo que sí que hace es que incluye lo que son las modalidades, las especialidades y las disciplinas dentro de lo que son las federaciones. ¿Por qué? Porque las liga.
liga totalmente lo que son las modalidades con cada federación, un poco bajo el sistema ese precisamente que ya se establecía de una federación por cada modalidad. Establece que la competencia es del Consejo, sigue siendo del Consejo el reconocimiento de cada modalidad y a su vez también de las especialidades. Aquí en Aragón pues es la administración de la comunidad autónoma, no dice quién puede reconocer las modalidades, pero aquí sí que exige el previo dictamen del Consejo Aragonés de la Actividad Física y Deportiva, cosa que, por ejemplo, en la ley estatal no existe ningún tipo de órgano similar que pueda emitir dictámenes. Las características, pues un poco lo que dice la ley, que tenga características estructurales propias. No sabemos muy bien qué quiere decir, pero bueno, nos lo imaginamos todo, ¿no? Que al final tenga algo que ver. Que si es fútbol, pues que jueguen todos al balón, o sea, la pelota con el pie. Que si es baloncesto, pues que sea con las manos y encestar en... Más o menos eso es lo que se entiende. Luego ya empezaremos con los problemas de las artes marciales. Hay muchos problemas con ese tipo de cosas. Bueno, luego me referiré a un problema que tenemos. Yo, como soy secretario de la Federación Aragonesa de Montañismo, además de certificar que cumplimos con transparencia, pues me toca discutir algunos temas y, entre otros, aquellos en que estamos a medio camino entre dos federaciones, ¿no? Pero bueno, eso más o menos lo que viene a ser las características estructurales, algo básico que se desarrolle de la misma forma. Lo de tradición, pues lo mismo, nos lo podemos imaginar, pero bueno, en las tradiciones el problema no viene con lo que viene de atrás, el problema viene con la cantidad de actividades deportivas nuevas que van creciendo día a día, que van naciendo. Cosas que son deportes, o que son deportes nuevos, o que son deportes de... Pues yo qué sé, que están a medio camino. Ahora hay un problema con el paddle surf, que no sé, que lo quiere en piragüismo y lo quiere surf. Claro, es que está en mitad. O sea, bueno, pues ese tipo de cosas, ahí es donde empezamos a tener problemas, ¿no? Con los nuevos deportes o con cosas que se van poniendo de moda. Exige que para reconocerlo sean los interesados que lo practiquen, los que lo soliciten, y sí que dice que antes de permitir que exista una federación internacional tiene que haber un reconocimiento previo a la existencia de la modalidad. Tiene un carácter excluyente. Cada modalidad solo puede estar reconocida una federación. Aquí es donde empezamos con los problemas de esos deportes o de esas actividades deportivas que están a caballo entre dos federaciones. Y además exclusivo, que cada federación solo pueda ejercer una única modalidad, lo cual también a mí me genera ciertos problemas porque hay federaciones que estamos a caballo entre varias actividades deportivas que serían susceptibles de ser consideradas distintas modalidades, ¿no? No el fútbol con el fútbol sala, que se intentó fundamentalmente porque el fútbol sala quería estar al margen de la Federación de Fútbol, y al final realmente es el mismo deporte. O sea, que decir, más grande, más pequeño las porterías, más grande, más pequeño el campo, más grande, más pequeño el balón, pero básicamente es el mismo deporte. Pero yo pongo el ejemplo de mi federación, pues no es lo mismo la escalada que el esquí de montaña. Son actividades deportivas completamente distintas. Entonces, ¿hasta qué punto no puede haber dos modalidades dentro de los deportes de montaña y escalada? O sea, ¿qué es lo que los une? ¿Que se practican solamente en montaña? Pues no es cierto, porque la escalada también se hace en los rocódromos a cubierto y calentitos. Y el senderismo, pues con la escalada tampoco tiene mucho que ver. Y el senderismo también se puede practicar en las ciudades y se practica, de hecho, muchísimo en las ciudades. Por eso, este tema, insiste mucho la ley, pero yo creo que falla. Es verdad que hay una excepción, aparte de las federaciones de personas con discapacidad, es
primero, cuando se integran dos federaciones, que al final pueden considerar que se agrupan, y de hecho ha habido intentos con algún tipo de federaciones que no funcionaban bien, agruparse en una única, y otras que realmente es muy complicado hacerlo. Pero yo pienso en mi federación y pienso que lo lógico sería reconocer que es una federación multimodalidad. Bueno, lo que dice la ley es que para que se agrupen, cuando se consiga una solución más eficiente y no sea contraria a la Organización Internacional del Deporte. Luego me refiero al tema internacional porque es curioso precisamente con las modalidades. Los criterios para el reconocimiento, pues lo que ya lo hemos dicho, lo hemos visto, que tenga tradición, que tenga reconocimiento, una reglamentación autonómica y nacional. Bien, vale, eso parece claro que tiene que haber. Lo que pasa es que la reglamentación no tiene por qué ser de la modalidad, puede ser de las pruebas, de las disciplinas, que es la parte baja. Pero bueno, vamos a darlo por bueno. En Aragón también más o menos la exigencia de reconocimiento es muy parecida, ¿no? Que esté reconocido tanto en el ámbito estatal como en el internacional. Yo creo que pasa con las federaciones españolas que pertenecen a más de una federación internacional, porque estamos aquí muy acostumbrados a fútbol, la FIFA, a baloncesto, la FIBA, a atletismo, la IAF, ¿no? la Federación Internacional. No sé, es decir, automovilismo, la FIA, ciclismo, la UCI. Son federaciones que son monofederación internacional. Pero luego hay otras, claro, eso es lo que me pasa, que como estoy en una federación un poco extraña, yo veo estos problemas, ¿no? Bueno, es lo que os digo, en montaña tenemos, en alpinismo la UIA, en carreras por montañas la ISF, en escalada la ISFC, en esquí de montaña la ISFM, en senderismo la ERA, en raquetas de nieve la World Snowshoe Federation, la WSSF. Hay más, pero bueno, he puesto estas, ¿vale? Y cada federación de estas internacionales es totalmente autónoma. ¿Qué nos pasa? ¿De qué somos? No dependemos de uno solo, pero igual que nos pasa a nosotros, pasa con otros. En artes marciales, por ejemplo, en judo hay 2 o 3 federaciones internacionales. Estuve mirando en la página web del Consejo Superior que habla de modalidades y ahí viene, muchas de estas vienen desarrolladas por especialidades y hay muchas federaciones, no muchas, pero estaremos 15 o 20 federaciones que al final tenemos varias federaciones internacionales. Claro, el reconocimiento internacional que se nos exige para reconocer una modalidad, ¿a cuál? Puede ser a una, a varias, a ninguna, no lo sé. Aquí, ¿qué nos pasa? Que tenemos con los nuevos deportes, pues se crean asociaciones nuevas a nivel internacional, o lo que nos suele pasar. Hay una federación internacional o asociación internacional, que al final es lo mismo, y de repente unos se enfadan con otros y se escinden. Y de una sola federación internacional pasa a haber 2, que hacen la misma actividad. A nosotros nos ha pasado con una prueba, con una disciplina que son las carreras por montaña. Las hacía la ISF, la International Skyrunning Federation. Pero de repente los organizadores de una serie de pruebas se enfadan con la Federación Internacional y deciden que se salen y que montan otra, la IRTRA, y montar una segunda federación. Bueno, hasta ahí, oye, pues no pasa nada. Nosotros, los de montaña, seguimos haciendo nuestras carreras por montaña. ¿Qué ha pasado? Esto es uno de los pequeños conflictos que tenemos. Pues que ha llegado la Federación Internacional de Atletismo y ha dicho, hombre, nosotros corremos también, pues vamos a asumir esta federación. Y se han asociado con la IRTRA y la han asumido. Y entonces ahora la Federación Internacional de Atletismo ha asumido una escisión de la Federación Internacional inicial. Bueno, hasta ahí, bueno, está lejos, no nos afecta mucho, pero claro, cogió la Federación Española de Atletismo y dijo, pues yo también quiero, como lo estamos haciendo en el mundo,
yo también. Y entonces ha empezado a hacer las mismas carreras por montaña que hacemos nosotros, que hace montaña, ha empezado a hacerlas atletismo. Las mismas. Tanto es así que varias pruebas de las que han pertenecido al calendario oficial, tanto de la Federación Aragonesa de Montañismo como de la Federación Española, y ahora son pruebas de la Federación de Atletismo. Y el que fue campeón en su día de montaña, ahora es campeón de atletismo. Bueno, ahí estamos en un conflicto. Ha habido unas primeras sentencias, unas segundas por abajo que ahora están recurridas y a ver qué resuelven. Pero claro, es un conflicto que lo tenemos ahí y que viene derivado de esto, y porque además el Consejo Superior de Deportes pues no ha atendido a un poco precisamente a los criterios que le establece la ley, ¿no? La tradición, pues en España la tradición es que lo hacía montaña, pues que siga haciéndolo montaña. Pero bueno, ahí estamos. Entro a hablar de las especialidades deportivas, es el escalón inferior, pero es muy parecido. O sea, que decir, al final, la antigua ley del deporte prácticamente no las citaba. Lo pongo, o sea, la única cita a las especialidades deportivas era sobre el lugar de cumplimiento de la mili de los deportistas de alto nivel. Era la única referencia al tema de las especialidades deportivas, ¿no? En la nueva ley, bueno, pues lo podéis ver, es muy parecido a las modalidades, pues es una práctica deportiva vinculada a una determinada modalidad, basada en fundamentos técnicos y tácticos particulares, que no reúne los requisitos para ser una modalidad, pero tiene singularidad para distinguirse de otras especialidades. Bueno, y en cada especialidad pueden existir diferentes disciplinas deportivas. Hace un momento había dicho pruebas, ahora dice disciplina. Bueno, la calidad legislativa ya sabemos cómo es. A nivel estatal es también el Consejo Superior de Deporte el que la reconoce, y además con un sistema bastante similar al de las modalidades. Exige, en la ley aragonesa no dice nada, pero sin embargo no dice quién las tiene que reconocer, pero sí que exige también el informe del Consejo Aragonés de Actividad Física y Deporte. Exige una autonomía, lo que hemos visto, una autonomía funcional, la existencia de competiciones propias y que haya interés para el deporte español de la existencia de esa especialidad. No entiendo muy bien qué es el interés para el deporte para reconocer una especialidad, pero bueno, básicamente es que el Consejo Superior de Deportes considere que es bueno que esté esa modalidad. La ley, así como prohíbe que haya dos federaciones que practiquen una misma modalidad, no dice lo mismo de las especialidades. Lo cual nos enreda más con el tema que ya os he comentado antes de cosas como lo de las carreras por montaña, ¿no? O lo del pádel surf. Hay que decir que perfectamente podrían tener las dos reconocidas y bueno, pues las dos hacer la misma. Antes se les llamaba técnicamente subespecialidades, ahora se les pasa ya a las disciplinas deportivas, perdonad. Antes eran las subespecialidades, ahora son disciplinas. Bueno, están reguladas en el artículo 45, pero lo único que hace es que exige que se establezcan en los estatutos de cada una de las federaciones. Cosa que, por cierto, aunque la modalidad parece básico, las especialidades no dice nada de que haya que reconocerlas en los estatutos. Pero yo considero también igualmente básico que las especialidades estén recogidas en todas y cada una de los estatutos. Por lo tanto, cada vez que haya una revisión de los estatutos, recomiendo a todas las federaciones que se revisen sus propias especialidades y sus propias disciplinas y las detallen, también porque es una forma de protegerse ante injerencias de que venga alguien de fuera y considere que le corresponde a él y lo haga, ¿no? Y además también recomiendo que haya reglamentos que regulen esas disciplinas, sean o no sean competitivas, porque aquí parece que siempre estamos hablando del deporte como algo de competición
y hay muchísimo deporte no competitivo, muchísimo. Entonces, es bueno que aunque no sea competitivo, tengamos reconocido cuáles son las características de cada una de nuestras disciplinas, ¿no? Por lo menos las características básicas. Os lo digo que se han producido muchos problemas actualmente sobre la Federación de Atletismo y las federaciones de montaña por el trail running, por dos subespecialidades, ahora disciplinas, que son el road walking y el trail walking, que introdujo en su reglamento de competición hace muy poquito la Federación Española de Atletismo, y que básicamente es, la una es un senderismo pero por asfalto. Dice que lo único que exige es no levantar más que un pie, o sea, tener siempre un pie en el suelo. Lo ha metido dentro de marcha atlética, pero no incluye el movimiento técnico de la marcha atlética, solamente el tener un pie en el suelo en todo momento. Eso es andar puro y simplemente, y que sea íntegramente por asfalto. Bueno, el senderismo también permite andar únicamente por asfalto, con lo cual está metiéndose dentro de una disciplina que ya existía. Y el trail walking es lo mismo, pero por senderos, por caminos. Dice que por donde pueden ir corriendo, pues en vez de ir corriendo van andando. Bueno, son al final discusiones que tenemos pequeñas, pero no son tan pequeñas. Cito también lo del paddle surf, porque es un tema, bueno, pues curioso. Yo lo que entiendo es que al final, para distinguir cada una de las cosas, hay que ir al movimiento deportivo concreto. Tenemos que fijarnos muy bien cuál es el movimiento, cuál es lo que estamos haciendo en el deporte. Cito, no aquí, pero lo digo, con todos estos líos de las modalidades deportivas y tal, la Federación Murciana de Deportes de Montaña, montañismo, entre sus especialidades tiene la bicicleta de montaña, que en todo el resto del territorio nacional es de ciclismo y todo el mundo lo tiene muy claro, pero ahí pues alguien lo propuso al principio de todo, se le reconoció y oye, el mountain bike es de la Federación de Montaña. Bueno, pues es una opción. ¿Qué relación tiene? Pues porque se hace por montaña. Yo sigo diciendo que los deportes de montaña, aunque tengan ese nombre, el montañismo se practica también en llano y también en ciudad, ¿vale? Entonces, bueno, son circunstancias o situaciones que se pueden dar. Os pongo un ejemplo y uso el de la Federación de Atletismo porque la verdad es que visualmente lo tienen muy claro para ver lo que son. O sea, esto es la modalidad de atletismo y tenemos lo que son las especialidades, que son pista, playa, marcha en ruta, campo a través, carreras en ruta y trail running. Y luego cada una de estas tiene lo que serían las disciplinas. Pero, claro, yo no tengo muy claro si son disciplinas, subespecialidades, porque claro, dentro de pista está cubierta y al aire libre, y dentro de la pista cubierta tenemos lo que yo sí que creo que son disciplinas, que serían carreras, saltos, lanzamientos, las combinadas marcha y relevos. Y a su vez dentro de cada una de las disciplinas las pruebas distintas, la de velocidad, y además de velocidad hay varias velocidades, o sea, varias distancias, de medio fondo, lanzamientos de los saltos verticales y los horizontales, los lanzamientos cortos. Bueno, en pista no hay más que cortos, en pista cubierta, en aire libre en cambio también tienes los largos. Lo he puesto solamente para que visualmente se vea un poco cuál es un poco esa estructura piramidal que yo decía antes que existe, aunque lo tengamos en horizontal, ¿no? Si queréis, en 2 minutos explico lo que son las actividades oficiales, que es una de esas cosas que tampoco la gente tiene muy clara. La ley lo que dice es que las competiciones pueden ser oficiales o no oficiales. El carácter oficial se lo dan las federaciones deportivas españolas, a aquellas competiciones que consideran que son sus competiciones oficiales, pero a su vez también permite que las propias federaciones digan qué competiciones son suyas también, pero no oficiales. En la ley aragonesa se da una de esas cosas que solo se dan en Aragón, y es que el legislador aragonés ha decidido que además de las federaciones aragonesas,
la propia Dirección General de Deportes, aquí no habla de la Administración Autonómica, sino habla de la Dirección General de Deportes, sea la que declare oficial una prueba. Bueno, a mí yo creo que esto va un poco contra, ya no solamente que contradiga lo que decía la ley anterior y la actual, la vigente, la nueva ley del deporte, sino también un poco contra el espíritu, ¿no? A mí me explicaron los motivos, me parecen muy bien, pero yo no estoy conforme. Yo creo que las actividades oficiales tienen que ser de las federaciones, porque al final yo sigo pensando que el deporte es de las asociaciones, y las asociaciones son privadas y son ellas las que lo reconocen, porque además absolutamente toda la pirámide del deporte, de todo el ámbito federativo hasta el deportista, es todo privado, absolutamente todo privado. Las administraciones intervienen para regular una serie de condicionantes alrededor, pero hay que tener en cuenta que al final la competición, el Mundial de Fútbol es privado, no es público, es privado, y hasta las Olimpiadas son privadas. Entonces, joder, si lo de arriba es privado, ¿por qué aquí en Aragón es la administración la que puede decidir que un señor es campeón de España de 100 metros lisos? Bueno, de España no puedo decirlo de Aragón, pero en fin, yo creo que es una de esas pequeñas cosas. Exige, para que sea reconocida como oficial, aparte de que sea autorizada o reconocida por la federación, que la participación sea obligatoriamente federada, que solo participen los federados para la competición oficial y que el resultado tenga relevancia en el marco regulatorio. Y las no oficiales son las organizadas dentro de una federación deportiva, pero que consideran que no son oficiales, las pueden organizar directamente o a través de un tercero. Eso también pasa con las competiciones oficiales. Lo que pasa que no queda muy claro qué pasa con aquellas competiciones que organiza un tercero, no a través de la federación ni en el seno de la federación. El tema de las carreras, si hay una 5K aquí en Zaragoza, de la de bomberos, esa que hay y tal, creo que eso es una competición no oficial, pero la ley no dice que no, porque no es la federación la que la organiza en su seno. No hace falta que tenga el visto bueno para hacer una carrera popular, un algo popular, no es necesario el visto bueno otra cosa es que no tenga relevancia en el campeonato, ¿no? Además es que la ley no dice que los terceros puedan organizar competiciones no oficiales. Y más sin el visto bueno de las federaciones, que es algo que últimamente se está poniendo muy en boga, precisamente por todas estas competiciones populares, que hay mucha gente que se apunta, mucha gente que paga la cuota, y entonces hay mucha gente que quiere organizarla para vivir mejor o peor, pero totalmente, de forma totalmente legal, pero no deja de no ser. Y luego están lo que son las actividades, ¿no? Las actividades, la ley aragonesa yo creo que lo regula, aquí sí que lo regula mucho mejor, porque habla de que son actividades competitivas o no, y oficiales o no, pero es algo distinto de las competiciones. Son todo este tipo de temas populares, de temas... Parece bastante claro. En la ley española, en la nueva ley, no lo deja nada claro. Lo está dejando, pues eso, hablando de acontecimientos deportivos competitivos no oficiales. Bueno, yo creo que la terminología no es la adecuada, pero bueno, vamos a considerar que cuando habla de acontecimientos deportivos se está refiriendo a lo que aquí en Aragón llamamos actividades deportivas, que creo que es más propio. Y con esto dejo de dar la chapa, que ya llevo la media hora. Gracias, Fernando. Nada, lo único, considero que es que esto es casi más propio del Colegio de Abogados muchas veces que de las federaciones. La mezcla y es complicado. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora llega el momento de, aquí en la sala, si hay alguna consulta, alguna duda, porque aparte de que ha cambiado la nomenclatura, ¿no? Pasamos de especialidades a disciplina. Y, bueno, pues
apreciaciones, ¿no? que está comentando Fernando. Y luego con el tema de transparencia, bueno, la obligatoriedad, ¿no? de rendir ya no cuentas, sino información a través de todos los soportes que una entidad pueda tener, ¿no? En ese sentido. Sí, dar información, la obligatoriedad de dar información, eso yo creo que en la ley está superado y que es realmente obligatorio para federaciones y para muchos clubes. Y desde luego como sistema de organización interna de federaciones y clubes también resulta desde luego más que interesante el establecimiento de esas políticas de cumplimiento. ¿Alguna consulta? Yo no, una cuestión al hilo de lo que ha planteado Fernando. Yo entiendo que en Aragón, efectivamente, pero creo que hay alguna comunidad autónoma que ya lo tiene, ¿verdad? Las competiciones oficiales son las calificadas como tales por las federaciones, que actúan en ese caso como agentes de la administración, y las que puede autorizar la Dirección General de Deportes. Pero hay ya dos que tienen reconocimiento legal de competiciones oficiales, que son los Juegos en edad escolar y las universitarios, que esos se pueden organizar por la Dirección General de Deportes con colaboración o sin colaboración de las federaciones. Ahora se organizan con colaboración de las federaciones, pero me han dicho que en otras comunidades autónomas algunos de estos no participan para nada en la Dirección General de Deportes, ¿no? Y en cambio en el Estado quedaría, sí que aparece en el Estado una cosa que a mí me dejó perplejo, y es que una federación organice actividades o competiciones no oficiales, porque me parece una contradicción. Porque claro, no tiene por qué organizar una federación, entiendo, siempre competiciones. Si organiza una actividad formativa o una actividad de deporte para todos, es una actividad de la federación, pero no competitiva, y entonces participará con los que tendrá que exigirse licencia al que lo tiene y al que no licencia de día. Pero me parece verdad que ya hay una cuestión que no todo lo que organiza una federación tiene que ser una competición. Puede hacer una actividad formativa en la federación y al que asista se le dará un certificado de la federación que hasta es la actividad oficial de la federación porque la ha calificado en un plan de formación que pueda ser para técnicos, para jueces o para deportistas. Y puede realizar actividades para sus asociados o a los no asociados que les exigirá entonces la licencia de día correspondiente, una actividad no competitiva y puede ser oficial. Yo creo que la ley, dicen las federaciones, no, es que así podemos hacer lo mismo que los privados. Pero es que la federación, si algo se caracteriza, es porque es oficial, mientras que un privado nunca será oficial, ¿no? Aunque no pueda tener una trascendencia. Hay pruebas ciclistas que no son de la Federación Aragón, ¿verdad? La Almonegros creo que no es la única que no es de la Federación, la organiza una empresa privada y las administraciones públicas. Y organizan una actividad muy importante, ¿verdad? Muy numerosa, una competición, pero que no es oficial. Pero la mayoría de las esto, en cambio, son ahí. Hay una base, la ley está pensada siempre en la igualdad de deporte a competición. O sea, considera siempre que el deporte es competición y no. Romper ese criterio. Mucho menos. O sea, quiero decir, claro, yo vengo de una federación no competitiva, mayoritariamente no competitiva. Cada vez competimos más, sí, vale, bien, pero partimos de una base que es no competitivo. Practicamos el senderismo o el alpinismo. Es que no vemos, o sea, es decir, podemos plantear otro tipo de competiciones distintas. Pues el que más participa en una serie de marchas organizadas o tal, pero en el alpinismo la competición es que va en contra precisamente de su propia filosofía de existencia, ¿no? Pues ha habido una sentencia pensando en hacer un comentario precisamente sobre un proceso electoral, una de las federaciones que más asociados, más licencias tiene, pero que proporcionalmente es de las que menos actividades oficiales y competiciones organiza, que es pesca, ¿no? Hay muchos pescadores y la mayoría de las personas que tienen licencia de la federación no participan en competiciones ni actividades oficiales, pero van a pescar todos los días que pueden. Y el de la caza pasa exactamente igual. Entonces son federaciones como a lo mejor el montañismo con muchísimas licencias, con muchísima actividad, pero la mayoría de esas personas ni se hacen deporte, ellos van a disfrutar practicando el deporte que les gusta sin ninguna cuestión de competición. Alguno participa para un campeonato que hay de caza, pues hay miles de cazadores todos los fines de semana que no participan en competiciones. Eso hay que romper un poco esa relación que la federación o competiciones y nada más, ¿no? Las comunidades. Yo creo que la forma de promover el deporte no tiene por qué ser siempre con la competición. O sea, quiero decir, evidentemente hay deportes que son competitivos per se, o sea, quiero decir, en fútbol son 11 contra 11, o sea, quiero decir, es que es para eso, pero hay muchísimo deporte que además
yo creo que es al que también hay que fomentar, que es el que permite la práctica deportiva como criterio de salud, ¿no? Como educación, salud, que al final va generando que cada vez más y más gente practiquen deporte, el que sea, porque siempre es bueno que la gente haga deporte, el que sea, pero que hagan deporte, ¿no? Sí, y es que es una realidad, el otro día lo decía en una charla en la Liga, el 80% de las personas que hacen deporte no están federadas. Es una realidad. Entonces, ¿cómo vamos a mirar de cara al futuro el deporte? Efectivamente, como formativo, como educativo, pero la gente no se está federando. ¿Por qué? Pues porque considera que hacer deporte hoy en día no necesita de federarse. Entonces, ahí tiene ese juego se tiene que articular de alguna manera. Se tiene que articular porque la gente no se federa. Y es lo que tú dices, bueno, pues que para hacer deporte muchas veces no tienes que competir. Y sin embargo, sí que es bueno que estén vinculados a una federación en muchos casos. Ese juego hay que solucionarlo de alguna manera. Entonces, si no hay, pues muchas gracias a esto. Más, desde el chat no hay ninguna. Pues entonces lo damos por finalizado y muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a Fernando, a Luis, Manuel, por supuesto, gracias a la asociación y bueno, pues gracias a todos los que habéis estado tanto aquí presentes como en vuestras casas y bueno, seguiremos viéndonos. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Well,